la última canción que sonó antes de que todo se detuviera abruptamente el año pasado en el Festival Nova. En el mismo lugar, al sur del país y a la misma hora, 6:29, familiares, amigos, asistentes han recordado así a los 300 asesinados por Hamás en este lugar. Después, minuto de silencio, solo se escuchaba el dolor de una mujer. El presidente israelí se ha unido a la ceremonia. En Jerusalén, también a la misma hora, sonaban las sirenas. Familiares de los 101 rehenes que siguen secuestrados han pedido su liberación. Seguimos atrapados en ese día de horror, rabia y desesperación, dice este chico. Estamos aquí frente a la casa del primer ministro porque se cumple un año. También esta cadena humana en Tel Aviv ha servido para pedir que vuelvan a casa. Por todo el país ha habido ceremonias y vigilias y ciudades de todo el mundo se han sumado a las manifestaciones de apoyo a Palestina y la liberación de los rehenes. Mientras los bombardeos sobre la franja han continuado y son 42.000 los fallecidos en este año de guerra que comenzó el 7 de octubre. Fueron los peores atentados en la historia de Israel. Muchos de los 1.200 asesinados estaban en poblaciones junto a la franja, los conocidos kibutz, como este de Farasa, donde un año después siguen presentes las huellas del horror. Nadav nos enseña la casa de su hermana Sivan y su novio Naor, dos jóvenes que no tuvieron escapatoria. Los impactos de las balas, las granadas, las fotos posteriores reflejan la masacre. Los jóvenes se ocultaron en esta habitación, utilizada como refugio. Fueron horas de angustia que Sivan describió mediante mensajes a su familia. Sus últimas palabras las han impreso para que se puedan leer en medio de la casa, convertida en una especie de museo. Para explicar al mundo lo que sucedió y que no se repita. Nadav respalda la respuesta que está dando el gobierno israelí, pero reconoce que hubo gravísimos fallos de seguridad. El ejército tardó en llegar y los terroristas estuvieron 4 días atrincherados aquí hasta que fueron eliminados. Un año después es imposible olvidar lo que sucedió aquel 7 de octubre, los brutales asesinatos y también a los rehenes que siguen en la franja de Gaza. Algunos vecinos de este kibutz Farasa. Las autoridades israelíes aseguran que quedan todavía en la franja 100 rehenes, pero considera que 35 de ellos ya han muerto. En algún lugar en Gaza, al otro lado de esta valla por la que entraron los terroristas. Nadav desea que sean liberados, pero en su caso culpa a Hamás de que no haya acuerdo. Sin embargo, la mayoría de las familias de los rehenes y buena parte de la comunidad internacional creen que Netanyahu prefiere la guerra a cualquier pacto. Con un estamos en guerra, Benjamín Netanyahu ordenaba el 7 de octubre atacar Gaza. Estados Unidos estaba de su lado. Primero desde el aire y después con una invasión terrestre, en un año Israel ha lanzado, según la ONU, 85.000 toneladas de explosivos en Gaza, 80.000 viviendas arrasadas y alrededor de 42.000 palestinos muertos. Se estima que 10.000 cadáveres siguen bajo los escombros. Es una operación contra Hamás, alega Israel. Genocidio, responde el jefe de la autoridad palestina. El Tribunal de la Haya dicta orden de arresto contra Netanyahu por posibles crímenes de guerra, porque a los ataques se suma el asedio a la población de la franja, sin luz ni agua y cortes en la entrada de ayuda humanitaria, obligada a evacuaciones masivas hacia el sur, el 90% desplazada. Una única tregua en noviembre permite recuperar más de 100 secuestrados a cambio de 240 presos palestinos. Ese mes los rebeldes hutíes de Yemen se suman al conflicto, atacan barcos occidentales en el Mar Rojo en solidaridad con Gaza. En abril, Irán, que apoya a la milicia de Hamás, ataca por primera vez directamente a Israel. Hace unos días volvió a hacerlo, con cientos de misiles balísticos. En respuesta al asesinato del líder de Hamás, Ismael Haniyeh, en Teherán, en julio. Y en septiembre Israel hace explotar los buscas de cientos de miembros de la milicia libanesa de Hezbollah. Mueren 20 personas. Es el preludio al asesinato del jefe de la milicia, el jeque Hassan Nasrallah, y la invasión terrestre del sur del Líbano. Los ataques al país han dejado ya más de 2.000 muertos. La Audiencia Provincial de Madrid no va a archivar el caso de Begoña Gómez tal y como habían pedido su defensa, pero puede volver a ordenar, de hecho vuelve a ordenar al juez Peinado, que acote la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Cristina Brach. ¿Qué argumentos dan los jueces de la audiencia?
Pues la audiencia provincial vuelve a avalar esa investigación del juez Juan Carlos Peinado, pero insiste en lo que ya le dijo en mayo, que tiene que dejar fuera todo lo relacionado con Globalia y con el rescate de Air Europa. Por lo tanto, vuelve a acotar la investigación. Los jueces consideran que puede haber indicios de un delito de tráfico de influencias en todo lo relacionado con los contratos con el empresario Juan Carlos Barrabés, y también dicen que podría haber un interés personal y no solo académico de Begoña Gómez en la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. La ley tuvo luz verde en el Congreso. Todos los grupos votaron a favor el pasado mes de septiembre. Queda aprobada. Se trata de una reforma sobre el intercambio de información penal para adaptarnos a la legislación europea. Y el Gobierno aprovechó ese texto para suprimir la excepción española que impedía que a los terroristas se les descontaran los años de cárcel que habían pasado en otros países. Excepción avalada en su día por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde la oposición, Partido Popular y Vox acusan al Gobierno de engañarles y ceder a las presiones de Bildu. Nos preocupa mucho esta jugarreta, esta trampa que ha hecho el Gobierno, es verdaderamente doloroso. Y por eso vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para revertirlo y para impedirlo. Sea una artimaña jurídica o sea un error, lo que sabemos es que se puede solucionar. Pero el Partido Socialista es el que lo tiene que hacer. En Sumar destacan que la ley fue aprobada por unanimidad y que solo busca acabar con una discriminación. Bajo ningún concepto voy a permitir que toda la ciudadanía de este país se vea discriminada, no se vea beneficiada de una norma penal que puede beneficiar porque a alguien no le gustan los vascos. El Gobierno se limita a decir que la ley ha seguido su recorrido parlamentario sin votos en contra y sin polémica. Esa tramitación parlamentaria absolutamente pacífica también ha continuado en el Senado, donde ni siquiera ha habido enmiendas a ese proyecto de ley. El Partido Popular, con mayoría en la Cámara Alta, no la ha vetado ni la ha modificado. Así que mañana se vota en el Senado y previsiblemente se publicará después en el BOE. La Asociación de Víctimas del Terrorismo acusa al Gobierno de ceder ante ETA. Alertan de que con la reforma se podrían beneficiar 44 miembros de la banda y que 7 podrían ser excarcelados en los próximos meses. El Gobierno ha querido mostrar hoy esta imagen. Sánchez reunido en la Moncloa con ONGs de inmigración. Les ha trasladado, dicen desde el Ejecutivo, que trabajan para reformar la ley de extranjería. Pero el acuerdo está más lejos que nunca después de que el PP se levantase de la mesa y rompiera las negociaciones este fin de semana. Con una excusa peregrina y absolutamente increíble. Torres les pide que se vuelvan a sentar y niega el argumento del PP para romper. Dice que el Gobierno de España ha rechazado el que pueda haber en los países de la Unión Europea plazas de menores no acompañados, que digan cuántas, en qué país nos han ofrecido plazas y por qué la ha rechazado el Gobierno de España y qué número ha rechazado, porque no hemos rechazado ninguna. Pero el PP mantiene su acusación. No, las conversaciones con el Gobierno están suspendidas hasta que nos acredite que efectivamente ha hecho alguna gestión con Bruselas para reclamar el apoyo. Vox no le da credibilidad al gesto del PP y da por hecho un acuerdo. Que parece una estafa, una vez más. En pleno choque, Sánchez y Clavijo se reunirán este jueves en el Palacio de la Moncloa, en el marco de la ronda con presidentes autonómicos. ¿Un tipo de interés? Bueno, un tipo de interés, yo no soy de banco, ¿eh? No entiendo de eso, la verdad. Que los intereses hay que mirarlos muy bien. Es lo que contestan algunos cuando les preguntamos sobre temas financieros. Según un estudio, falta comprensión entre los españoles de su economía personal. A la hora de abrirse una cuenta corriente, por ejemplo, un 65% ha firmado en algún momento las condiciones bancarias sin entenderlas. Me leí 2 páginas, no todo. O sea, en totalidad lo hice rápido. Claro, hombre, tienes que leerlo, si no, tampoco puedes hacer una cosa al tuntún. El 80% de los asesores financieros constata que ha aumentado el interés de los españoles por las finanzas en los últimos años, sobre todo por temas actuales como el repunte de la inflación o la caída de los mercados. Estamos mucho mejor que hace 15 años y no tanto por los conocimientos, sino porque hemos desconfiado de nuestro banco. Entonces ahora hacemos más preguntas, leemos más, nos preocupamos más por lo que firmamos. Aún así, 9 de cada 10 españoles considera que la educación financiera debería incluirse en la educación básica obligatoria. Sí, desde pequeños, desde que son como él. Es que si no, luego vas a pedir un crédito, no tienes ni idea. Una población que tiene más cultura financiera es una población que gestiona muchísimo mejor sus finanzas y a la larga va a llegar mejor a fin de mes. Según los expertos, de lo que más sabemos es de créditos y de hipotecas y de lo que menos de productos de inversión.